Vamos a considerar un cuerpo que está en la posición P en un instante de tiempo y que tiene una velocidad representada con ese vector de valor B. ¿Sí? Entonces, en un instante, vamos a hacer el centro ahí, ¿no? Esto está regido, acá tenemos el centro y el vector R. Al cabo de un determinado tiempo, T', esto es T, tiempo T. Y en el tiempo T', que es en esta posición, perdón, en esta posición tendríamos tangente del vector B', esto es para T', en otra posición. Entonces, B, el módulo de B, tiene que ser igual al módulo de B'. ¿Sí? El módulo es constante, pero varía, ¿quién? La dirección. Varía la dirección. Entonces, sabemos que porque hemos definido que una aceleración es resultante de una variación de velocidad o de dirección, este sería el caso donde va a aparecer una aceleración debido a un cambio de dirección, no por variación de la velocidad, porque el módulo de la velocidad es constante. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el delta B? Bueno, ustedes ya saben operar con vectores. Si ustedes lo hacen a esto de forma gráfica, les va a dar este que sea el B', este va a ser el vector B, y vamos a obtener si lo hace en la escala, ¿no? Como resultado, el vector delta B. ¿Sí? Bueno, ahí se ha formado un triángulo que yo lo llamo Q', ya lo vamos a trabajar. Y cuando ustedes hacen esto, esta diferencia con los vectores, lo pueden hacer con cualquier vector que esté en distintas posiciones, siempre y cuando mantengan el módulo. Podría hacer esta diferencia de vectores tomando acá un vector B, acá un B', siempre con el mismo módulo. Y van a encontrar que el delta B es un vector que, ¿qué dirección tiene? Ahí Hacia el va. centro. ¿Quién habló? Prendan las cámaras. Oiga, ¿Quién habla? Ávila. ¿Qué yo, dirección va a tener? ¿Qué dirección va a tener? hacia el centro. Hacia el centro. Este vector delta B siempre va a estar dirigido hacia el centro. Por, por ende, a futuro nos vamos a adelantar a algo que ustedes ya conocen. Esta va a ser una aceleración que la vamos a denominar centrípeta, porque su dirección está dirigida hacia el centro. ¿Sí?
Entonces, el delta B apunta o tiene dirección hacia el centro del círculo. Entonces, si ahora extraemos, acá vamos a extraer esta parte del dibujo y vamos a tener acá R, esto es R, esto es U, esto es P. A este otro le llamé, perdón, esta era la posición P'. Entonces era el punto P para el tiempo T y P' para T'. Y si dibujamos acá el arco, ¿no? O sea, la trayectoria, ¿sí? Este es el arco. Aquí vamos a tener este es el arco. Si quieren, ahí le podemos poner así. Esto que está con rojo es el arco. Y esta que está acá, que sería la cuerda. Esta es la cuerda, ¿no? Lo que une el punto P con el P'. Y acá tenemos un determinado ángulo θ, ¿sí? Que es el que está formado en este triángulo y es el mismo θ que está acá. O sea, nosotros hemos extraído esta parte para analizar. Vamos a analizar lo que sucede con esos gráficos, ¿no? Vamos a compararlo. El triángulo, vamos a tomar el si quieren podemos poner acá comparando gráficos. Vamos a tener el OQ, el triángulo OQ', triángulo OQQ', es semejante ¿a quién? Este triángulo es semejante ¿a quién? Al OPP', ¿sí? Nada más acá le estaría faltando, o sea, la cuerda, el delta B, ¿sí? Entonces nosotros, como estos triángulos son isósceles con el mismo vértice, el ángulo formado por B', o sea, el ángulo que se forma acá, el ángulo θ, es igual al ángulo que se forma en el P'. Al ser semejantes, los ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque B es perpendicular a P y B' es perpendicular al punto este en P'. Entonces nosotros podemos decir por semejanza, que delta B es AB, delta B es AB, a la velocidad B, bueno, con mayúscula puse yo, delta B es AB como V por delta B, por delta B por delta T. ¿Qué es el B por delta T? B por delta T es el espacio recorrido. ¿Es a quién? Al radio. B por delta T es el espacio recorrido, es a el radio, ¿sí? Delta B es a B como V por delta T, que es el espacio, el X o el espacio recorrido, es a R. ¿Se entiende? Hay una semejanza de esos triángulos.
Pero, qué debo notar acá? Que la cuerda esta, entre P y P', es igual a la longitud del arco. ¿Por qué? Porque cuando el ángulo este nosotros lo consideramos pequeño, la cuerda se asemeja con el arco. Entonces acá podemos poner de la expresión anterior que de acá podemos poner que la cuerda se asemeja al arco, Por lo tanto, si la cuerda se asemeja al arco, vamos a poner delta B es a delta T. Esto lo paso por acá. Delta B es a delta T. Y este B pasa para allá. Entonces me queda B cuadrado sobre R. ¿Sí? Si ahora tomamos límite, o sea, esto lo vamos haciendo, el delta T lo voy haciendo más chiquito, significa que es como si este vector lo fuese llevando hacia la posición P' a P. El límite, cuando delta B, límite de delta B sobre delta T, cuando el delta T tiende a 0, va a ser igual a B cuadrado sobre R. En el límite del cociente incremental, porque cuando el arco se asemeja a la cuerda, cuando este ángulo es muy pequeño. ¿Se entiende? Entonces, ahí queda hasta el momento explicado que esto que está acá no es ni más ni menos que ¿quién? ¿Qué es el límite de delta B sobre delta T cuando el delta T tiende a 0? La derivada. Sí, pero ¿qué? ¿Derivada de qué? De la velocidad respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que es eso? Aceleración. Aceleración. Esta es la aceleración que estamos buscando. La aceleración que estamos buscando. Que después le vamos a llamar aceleración centrípeta. Entonces, ¿de qué manera demostramos la aceleración centrípeta? Tomando dos posiciones, el vector velocidad de igual módulo, en dos instantes distintos, y comparando los triángulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este delta B es proporcional a la cuerda, ¿sí? Y el desplazamiento es proporcional al radio. Bueno, y por definición queda lo que ustedes ya conocen, que la aceleración es B cuadrado sobre R. ¿Sí? Quiere decir que acá otra de las cosas a tener en cuenta es que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Y la aceleración, si quieren aquí le vamos a poner, se ve ahí. Acá hay que poner aceleración dirigida hacia el centro. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Vuelvo a recordarles que todo esto que nosotros estamos viendo está en los apuntes, así lo hemos dado en clase, o sea, yo no estoy cambiando nada de lo que
damos en clase y cómo lo damos. Bueno, si quieren acá dirigir hacia el centro y ya no tengo, ya si escribo acá no se va a ver, pero vamos a poner acá A igual a B cuadrado sobre R es aceleración centrípeta, ¿sí? Es la aceleración centrípeta. Después vamos a ver el caso, vamos a interpretar la aceleración cuando este cuerpo se mueve, pero también no solo al cambiar la dirección, cambia la magnitud. Entonces ahí es cuando nos aparece la aceleración tangencial y la aceleración total como una componente de la centrípeta y la tangencial. ¿Sí? Hasta el momento nos quedemos con que cuando el cuerpo tiene movimiento circular uniforme, no aparece aceleración tangencial. ¿Sí? ¿Está claro? Solamente aparece aceleración centrípeta. ¿Sí? Este fenómeno de este tipo de aceleración no sé, muchos de ustedes lo habrán visto, el juego ese, ¿cómo que se llama? Ese que es el plato, ese que rota y ponen la música, tiene un nombre cuando vienen los El parques samba, diversos. Ponen el samba, ponen la música. ¿Y a dónde tratan de irse los que si han subido y a jugar ahí? el centro. Al centro, ¿no es cierto? Porque si me voy a la orilla, aparece la fuerza que nos trata de sacar de, ¿sí? Entonces, acá nosotros estamos, al estar, eh, al estar sometidos, hay otro juego de esto que es un plato que gira, pero hay como compartimentos que tienen, eh, como si nos apoyásemos contra la pared y nos encierran ahí en un compartimento porque gira a muy alta velocidad y nos vemos expuestos a la aceleración centrífuga, que eso es lo que nos trata de sacar de la posición donde estamos. El lavarropa, cuando centrifuga, que el proceso ese de centrifugado se utiliza también no solo para el proceso de sacar el agua de la ropa, sino también para clasificar materiales por su tamaño, aplicando ese proceso, se produce, los cuerpos quedan sometidos a una acción, a una fuerza que los saca, que tiene una dirección contraria a la aceleración centrípeta. Bueno, ¿alguna duda? Yo voy Profe, antes de que borre, ¿qué dice abajo de donde hizo el acá, gráfico de cuerda y arco? acá, Sí, comparando gráficos. Sí, acá comparando gráficos, le pongamos 1 y 2. ¿Ah? ¿Así? Entonces, el O, Q', el triángulo, semejante al O, P'. ¿Estamos? sí, profe, gracias. Bueno. ¿Puedo borrar?
Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora. Yo voy a hacer así a mano alzada unos dibujos a ver qué me dicen ustedes. Por ejemplo, tengo un cuerpo que va con determinada velocidad y acá tengo la aceleración. Vamos a poner θ igual 180 grados. ¿Sí? Este ángulo, θ. Otra gráfica sería, son ejemplos, ¿no? La trayectoria, la velocidad y en este instante de tiempo, la aceleración. Velocidad, aceleración, aceleración, velocidad como vectores. El que hemos visto recién, por ejemplo, sería velocidad en este instante, por ejemplo así, y hacia el centro, aceleración. Otra vez el movimiento en el plano y he tomado, por ejemplo, así la velocidad y en este caso la aceleración. ¿Cuál otro? Puedo tomar así el plano y acá un cuerpo que tiene una determinada velocidad y una aceleración. Tita acá, tita igual 0 grados. Acá tita igual 90 grados. Y bueno, y hay más gráficas que se podrían tomar. Pero ¿qué conclusión pueden sacar ustedes acá? Esta es la aceleración, esta es la aceleración, 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 aceleración. Observando estas gráficas, ¿qué conclusión pueden ustedes tomar sobre... Ahí se ve bien. Conclusión en cuanto a la relación entre velocidad y aceleración. Supongamos que sea una pregunta del examen. Se las hago de otra manera. ¿Es necesario que haya un cambio de velocidad en la dirección en la que está la aceleración? O sea, ¿existe alguna relación entre la dirección de la aceleración y la velocidad? Porque hasta ustedes lo que conocen, por definición matemática, es que la aceleración media es un delta V sobre un delta T. Entonces, podrían caer en la equivocación de decir, no, la aceleración siempre va a tener la dirección, sí, tiene la dirección del delta V, pero es necesario que haya un cambio de velocidad en la dirección que está la aceleración. Miren, acá, tiro vertical, la velocidad va hacia arriba, la I positiva, y la aceleración va en dirección contraria, que sería la gravedad. ¿Sí? Acá, en el tiro del proyectil, en el instante que lanzo el proyectil, el lanzamiento tiene esta dirección.
podemos poner acá un ángulo θ. Y la aceleración está actuando en la dirección de las y negativas. Acá sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria, pero la aceleración es centrípeta. Acá es el mismo caso que este, nada más que en otra posición, donde el cuerpo ya está cayendo. Y acá caída libre. Donde acá yo puedo decir, sí, la aceleración acá tiene una relación con los cambios de velocidad, pero ni acá, ni acá, ni acá, ni acá hay relación. ¿Se entiende? O sea que no necesariamente tiene que haber un movimiento en la dirección en la que se encuentra la aceleración. La aceleración aparece, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que haber un cambio de velocidad en la misma dirección. Pero recalco eso porque muchas veces las preguntas que se hacen, disculpe, las preguntas que hacemos, me dio calor. En las preguntas que hacemos, ustedes confunden esto, que esta es la definición inicial, donde decimos que la aceleración media sí tiene la dirección del delta V. Eso es como definición, pero no es una regla general. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Eh, solamente les voy a hacer un dibujo para que se tenga en cuenta cómo se debe considerar a las aceleraciones que existen en el movimiento circular uniformemente variado. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. La demostración no la vamos a ver porque perderíamos mucho tiempo, pero sí que se entienda cómo se la debería graficar. Vamos a tomar desde el centro, vamos a tomar dos instantes de tiempo, un instante T1, un instante T2, el radio, este es un delta tita, le vamos a llamar delta tita, la variación del ángulo, y vamos a considerar en esta dirección un versor unitario que le vamos a llamar, yo le llamé mu sub tita, y a este mu sub r. Y acá, bueno, este lo voy a poner más arriba para poder escribir. Este es T2 R
Y acá tenemos los conocidos I y J. ¿Sí? Para su análisis o para el análisis vectorial que vamos a hacer. El delta tita es porque se considera, no, vamos a hacer T1 y consideramos aquí el estado inicial. Para t igual c, desde t igual 0 arranco y tengo la posición T1 con el ángulo tita, y cuando le sumo un delta tita llego a la posición T2. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que para poder llegar a lo que hemos dicho de las aceleraciones, la partícula que está desplazándose lo hace con un movimiento circular, pero ¿qué pasa con tita? Tita va variando en el tiempo. En el plano, nosotros trabajamos con los versores unitarios I y J, ¿sí? Pero en este caso, para trabajar con los vectores que van a estar representando a las aceleraciones como tal, o sea, como vectores, ¿sí? Usaré los vectores unitarios mu sub tita y mu sub r. Mu sub tita va a ser para expresar la aceleración tangencial y mu sub r va a ser para expresar la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero expresar el valor o la velocidad con la que se está desplazando, estos mu sub r y mu sub tita son perpendiculares entre sí, pero ¿qué pasa? Que a diferencia de los vectores unitarios I y J, ¿qué pasa con la dirección de mu sub tita? Instante a instante. Va variando. Va variando. Mu sub tita va variando. Entonces, no son vectores que son constantes, ¿sí? Entonces, si yo expreso la velocidad como vector, lo voy a poner ¿de qué manera? El vector unitario mu sub tita por el valor de b. Esto es un vector, ¿sí? Donde la velocidad b es constante, pero este está variando, ¿sí? Entonces, si yo aplico la definición de aceleración, la aceleración como la derivada de b respecto de t, ¿qué va a pasar? Tengo que reemplazar esto, la derivada respecto de t, ¿de quién? De mu sub tita por b, ¿sí? Pero la derivada de mu sub tita, perdón, mu sub tita respecto de t, lo vamos a ver en la gráfica, ¿sí? ¿Cómo debemos ver eso? ¿Cómo encontraría acá la dirección que va a tener? Y bueno, como hemos hecho en el dibujo anterior, a ver si lo puedo hacer para que se distinga.
en la gráfica anterior o en el apunte, lo que ustedes han dibujado cuando hemos visto movimiento circular uniforme, acá tengo velocidad. Bueno, si tomo 2 instantes de tiempo, tendré que encontrar un delta mu sub tita. Tendré un mu sub tita 1, ¿sí? Un mu sub tita, para otra posición. Por ejemplo, un mu sub tita 2 y aparecerá ¿quién? El delta mu sub tita. ¿Qué dirección va a tener? ¿Qué dirección va a tener este delta mu sub tita? Tangencial a la trayectoria. ¿Cómo? Tangencial sería. No. Si recién hemos visto que para un instante de tiempo la velocidad tangente, otro instante de tiempo, aparece un delta B que ¿qué dirección tiene? Hacia el Hacia centro. el centro. Hacia el centro. Entonces, si este es un mu sub tita, acá tomo otra posición de mu sub tita, el delta mu sub tita, ¿qué dirección va a tener? Hacia el centro. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando el delta T tiende a 0. ¿Sí? Entonces, podemos poner que la dirección de la derivada de mu sub tita, vamos a poner que la dirección de la derivada de mu sub tita, ¿cuál va a ser? Si está hacia el centro, va a ser menos mu sub r, porque ya tengo un versor unitario, un vector unitario. Este delta mu sub tita, la derivada, va a tener una dirección, dijimos, o la dirección hacia el centro. Entonces, el vector unitario es el mu sub r. ¿Sí? Versor unitario mu sub r. Bueno, a partir de ahí hay una serie de reemplazos que vamos a ir haciendo hasta encontrarnos con luego al final, ¿no? Esto después lo pueden repasar en el apunte, no es la idea de que ahora se encuentre o se hagan todos los pasos matemáticos, sino que ahí van a encontrar en el apunte que la aceleración, ¿sí?, está compuesta vectorialmente. La aceleración se calcula su módulo como la aceleración tangencial más la aceleración radial o centrípeta, cada una de estas componentes al cuadrado. Y escritas como vectores, la aceleración tangencial va a tener ¿qué vector? Mu sub tita, o sea, A tangencial va a ser el valor del módulo por mu sub tita. La aceleración radial, el módulo de la aceleración por mu sub r, pero el mu sub r con signo negativo, porque está hacia el centro. Eso como concepto de cuando un cuerpo se mueve en un movimiento circular, pero con módulo de la velocidad variable también. O sea, está variando la velocidad y está variando la dirección. Si lo quiero escribir en forma vectorial, tengo que tener en cuenta los versores unitarios. Solamente como acá podemos poner que la aceleración tangencial
ustedes la calculan como la derivada de b respecto de t, ¿sí? Y la aceleración radial, ya hemos visto que es b cuadrado sobre r. B cuadrado sobre r. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno. A ver, para no tener que dibujar. Aguárdenme un minuto, voy a ver si encuentro un gráfico. Bueno, vamos a ver de... Avísenme cuando pueda compartir una pantalla. Perdón si estaban copiándolo. Avísenme. ¿Estamos? Bueno, lo que les quiero mostrar es que no se preocupen tanto por tanto los dibujos, está todo en los apuntes. Fíjense lo siguiente. Esto es lo que hemos visto de... ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es lo que vimos cuando empezamos el movimiento en un plano, cómo se determinan con los radios vectores las posiciones de un cuerpo que se desplaza en una trayectoria circular y que
el desplazamiento está dado por el vector delta R. Acá tenemos distintos vectores R1, R2 cuando estamos haciendo delta T igual a 0. O sea, este punto se va acercando al P, por ende es delta R sobre delta T. Hasta que el vector velocidad se hace tangente. Eso ya es historia, anecdótico, ya lo conocen. Y se define la velocidad instantánea como la derivada del vector posición respecto del tiempo. Más allá de que esto lo sabemos, muchas veces en una trayectoria la velocidad instantánea no la representan tangente a la trayectoria. Y eso es un error, porque esto coincide con lo que hemos visto o lo que se les ha enseñado en el análisis, en lo que es o yo mismo en lo que es la interpretación geométrica de la derivada, ¿no? Tanto para la velocidad media como para la velocidad instantánea. Acá la cuerda, ¿sí? La pendiente de esa recta representa la velocidad media. Y acá la pendiente de esta recta representa la velocidad instantánea. Hablamos siempre de lo mismo. Y acá en la trayectoria circular, lo que recién hemos aplicado es la diferencia de vectores para dos posiciones distintas con un vector que tiene el mismo módulo, y vemos que la dirección del vector delta B está dirigido hacia el centro. Eso nos va a poder, o nos lleva a la conclusión de que la aceleración va a tener una dirección dirigida hacia el centro con un valor o un módulo, la velocidad, la aceleración instantánea, que es la derivada de B respecto de T. Bueno, acá tenemos las expresiones que recién hemos visto, y como conclusión, cuando el cuerpo se mueve en el plano, en una trayectoria circular, cambiando su velocidad, aparece una aceleración tangencial, ¿sí? Y una aceleración normal, ¿sí? En donde la composición o la aceleración total por Pitágoras, hemos visto recién, es el cuadrado de la aceleración centrípeta o radial más el cuadrado de la aceleración tangencial. Acá tenemos otras situaciones que no siempre se da, que como nosotros los representamos, que siempre el móvil va a tener una trayectoria circular. Acá, trayectoria circular, esta también es una trayectoria circular, con un radio de curvatura, el radio de curvatura, ¿sí? Acá tenemos el centro de curvatura, y lo que se ha representado acá es, supongamos el móvil viene por acá y de repente es una curva. Es lo que nos pasa, o lo que pasa en los juegos, que se yo, en la montaña rusa, por decir, el carrito va en una dirección recta y de repente una curva, entonces experimentamos una aceleración, una tangencial que nos trata de sacar por la recta, la dirección tangente a la trayectoria, y una aceleración normal, que es una aceleración centrípeta, ¿no? En la dirección hacia el centro de curvatura. No hay nada distinto acá. Acá se están representando velocidades en un tiempo y en un tiempo posterior. Y acá lo que, a partir de acá, es donde vemos que hay al haber un cambio en la velocidad, acá lo dibuja B, y acá un B más delta B, está variando no solo la dirección, sino la velocidad. Y acá está todo el desarrollo de fórmulas, que a lo que voy es que no es necesario que por lo menos para rendir acá,
sí, para un examen, pero no para este caso, en donde aparecen los versores, sí, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acá yo en el apunte están como el versor U sub n, yo lo llamé en el caso de la gráfica U sub θ y U sub r, ¿sí? Y está escrito con respecto a los versores I y J. Esto es lo mismo que dibujamos recién en la pizarra. Y está todo el trabajo analítico para llegar a demostrar la aceleración total. Bueno, después está el movimiento en un plano, que ya lo hemos visto, nada más que en vez de verlo desde la altura máxima del disparo, yo se lo di completo, como que el cuerpo sale desde el origen de coordenada y describe una trayectoria en el cual hemos encontrado la expresión, como ustedes lo han visto en el álgebra de geometría analítica, con los coeficientes C por X o B por X menos BX cuadrado. Y bueno, la descripción del movimiento en el eje X, en el eje Y, las expresiones y nada. No hay. Bueno, volvemos a lo que ya vimos anteriormente, las expresiones de la velocidad. Y lo que vamos a ver ahora, acá está el gráfico que también hemos visto, aceleración radial. El valor de la aceleración normal, que es v cuadrado sobre r, también visto por relaciones de, acá están las relaciones de los triángulos que vimos al comienzo, los versores, aceleración normal, aceleración tangencial, y ahora lo que vamos a ver es velocidad relativa. Como verán, todo lo que hemos expresado está mucho más explayado en el apunte para que ustedes puedan leer y completar al momento de rendir, ¿no? ¿Alguna duda? Por supuesto que cada unidad que nosotros vemos, más allá del apunte que toman acá y que ustedes tienen los apuntes de clase, es conveniente que repasen, no porque se les vaya a pedir un desarrollo, pero que lean porque están inmersos ahí varios conceptos, ¿no? Que les va a permitir, con los problemas que han hecho en la guía, poder resolver alguna situación problemática o alguna pregunta conceptual. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Cuántas veces les ha pasado estar sentados en un vehículo o en un colectivo? Y el ejemplo lo planteo siempre de la misma manera porque es lo que sucede. Y nos parece que nos estamos moviendo, porque al lado hay otro, estamos, por ejemplo, en la terminal, en un colectivo, al lado hay otro, y de repente pensamos que ya nos estamos desplazando. ¿Y qué hacemos? Intuitivamente, instantáneamente, ¿qué hacemos? Para saber si somos nosotros los que nos movemos. Buscamos un punto de referencia. Buscamos un punto de referencia. Es decir, si yo estoy sentado en una plataforma, en un vehículo, y veo que el de al lado se mueve, pero no sé si soy yo el que me estoy moviendo,
Inmediatamente, en vez de mirar el vehículo que se mueve, busco fuera del colectivo donde yo estoy un punto fijo. Este sería el punto fijo, donde dice sistema fijo o en la Tierra. Este sería un sistema que se está desplazando. Y acá habría sobre este otro eje el móvil que se está desplazando con una determinada velocidad u constante. ¿Sí? Es decir, supónganse que yo estoy sentado en un colectivo. Al lado hay otro. Pero sobre ese otro colectivo hay una persona que camina por el colectivo desde la puerta trasera o desde la puerta delantera a la trasera o viceversa. Sería la partícula que se está moviendo o que está en esta dirección. ¿Cuánto se va a desplazar? Y se va a desplazar la velocidad del vehículo por delta t con respecto a un determinado punto con el cual yo lo estoy midiendo. Tiene un desplazamiento. Es decir, para un determinado instante de tiempo, para los sistemas de referencia, las posiciones son las mismas. El X', el X, la partícula se encuentra en el mismo punto. Pero si hay un determinado desplazamiento de un determinado punto B' a B, acá hay un delta S', o sea, el vector de desplazamiento en el eje que tiene movimiento acá, en lo que tienen prima. Pero con respecto al que es observador, el valor es delta S, porque es desde este punto hasta este otro, desde el punto A al punto B. O sea, hay dos desplazamientos distintos. ¿Sí? Uno medido desde el punto de referencia del móvil que está desplazándose y otro medido con respecto al eje que está donde está el observador. Ahora, el que está en el punto fijo, abajo, quiere saber cómo va a considerar la velocidad de la persona que está caminando desde la puerta trasera a la delantera o viceversa. ¿Sí? Este es el eje del colectivo que se está moviendo. Este es el eje para el observador que va a estar mirando a la persona que está caminando en el colectivo. Y este es el eje que está mirando a la persona que camina sobre una plataforma o sobre un colectivo que se está moviendo. ¿Se entiende? Si ustedes están en el colectivo que se mueve, ¿en dónde van a estar? ¿Cuál va a ser su referencia? El segundo eje. Los primas. Sí. Acá está el colectivo cuando está quietito. Acá cuando ya se movió es este otro eje. Que en realidad, yo ahora voy a hacer algo que no debiera hacer. Esto debería ser así. ¿Sí? Así deberían estar superpuestos. Porque es el mismo eje, pero si no, no se entendería el problema. Es un solo eje este. ¿Sí? Y el que lo está mirando, que está abajo en la plataforma de la terminal, digamos, quiere saber cómo va a considerar las velocidades o la velocidad de la persona o el objeto que se está moviendo en ese colectivo que se está desplazando. Ese es el objetivo de considerar las velocidades relativas. Otro ejemplo es en un
Voy a borrar acá y me voy a dibujar. Si este es el borde de donde fluye el agua, un río que tiene esta dirección, el fluido, y ustedes están acá, hay un bote, ¿sí? Y ahí están los remos. ¿Qué piensan ustedes si el que está acá, el observador que está afuera, los mira y dice, ustedes van a salir en esta dirección, van a llegar acá? No, ¿A dónde va a llegar? va a llegar más desplazado hacia la derecha. A la derecha, por acá. Entonces, si yo quiero llegar acá, tendré que partir desde un lugar a la izquierda para componer las velocidades, ¿no es cierto? Eso es lo que intuitivamente, ¿no es cierto?, nos dice, o sea, o cómo debemos realizar el desplazamiento. Bueno, acá tenemos en las expresiones de los desplazamientos, tenemos que U por delta T es esto que está acá, es el delta S, U por delta, perdón, el desplazamiento del vehículo. ¿Sí? El X es velocidad por tiempo, la velocidad es U por el tiempo. ¿Sí? Sería, Eso sería el desplazamiento del eje móvil. ¿sí? Acá el U es la velocidad del eje móvil. ¿Sí? Pero el cuerpo se mueve desde A a B. Entonces, ¿cuánto es lo que se ha desplazado? Es este desplazamiento, la distancia que hay de acá, ¿sí? Acá, el desplazamiento que ha tenido sería el U por el delta T. Nada más que acá está representado cuando el cuerpo va desde A hacia B. El desplazamiento es la velocidad por el tiempo. ¿Estamos? Sí. Bien. Pero este vector delta S que yo tengo acá, delta S, es la suma de qué vectores? De U por delta T más delta S prima. Eso es lo que he puesto acá. Delta S, U por delta T más delta S prima. Ese fenómeno sucede en un delta T. Entonces divido en un delta T. ¿Y qué es lo que es delta S sobre delta T? Es la velocidad. ¿Qué es lo que es delta S' sobre delta T? Es la velocidad en el eje, en la plataforma móvil. Quiere decir que yo que estoy en la plataforma fija, para calcular la velocidad, tengo que sumarle a la velocidad que lleva el móvil, la velocidad de desplazamiento. En este caso, esta sería la velocidad del río, del agua. Y si derivo esto, si la derivo a esta suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Pero U es constante. Entonces, ¿qué pasa con las aceleraciones? La derivada de B es A, y la derivada de U es 0, y la derivada de B' es A'. Quiere decir que las aceleraciones, ¿cómo son? Igual. Iguales. O sea, tanto el que está en la plataforma, viendo la persona que se mueve con velocidad variable, esa persona va a tener una aceleración. Y el que está en el punto fijo, en la terminal, va a ver la aceleración en la misma. No va a haber un cambio de aceleración. ¿Sí? Entonces, estos son
como corolario, como conclusión, cuando uno analiza la velocidad relativa, pues el tema es velocidad relativa. ¿Qué es lo que concluyo? Que en ambos sistemas, en el caso que estamos viendo acá en la pantalla, este observador, si supondremos que esto sea en vez de un bote ahora, vamos a suponer que es un ferry que acá tiene un motor, o sea, es una plataforma donde acá hay una persona que también se puede mover. Entonces, cuando este empieza a moverse, ¿sí? El que está acá en la costa, va a ver que su velocidad, la velocidad V, va a ser igual a B', que es la velocidad, supongamos, del río, más, para no confundir, voy a poner U, para que haya una coincidencia, la velocidad del río más la velocidad a la que se mueve. Pero si yo derivo esto, la derivada de B respecto a T, esto es 0 más la derivada de B' respecto a T. Entonces esto es A igual a A'. O sea, las aceleraciones que ve esta persona y la aceleración que tiene este al moverse son las mismas. No hay cambio en las aceleraciones. ¿Qué es lo que tengo? Que la persona que está en la costa, para calcular la velocidad del movimiento sobre una plataforma móvil, a la velocidad que tiene esta le tiene que sumar la del río. ¿Pero de qué forma? Vectorial. Por eso es que si este se mueve así y el río está así, ¿no es cierto? No voy a aparecer acá, voy a aparecer en una composición, mi velocidad va a ir a parar acá. Por eso cuando nosotros en un río nos lanzamos a nadar acá y la corriente nos arrastra, salimos acá. No es una pileta donde el agua está en estado estacionario, donde yo salgo y nado sin que haya una corriente que me esté arrastrando. ¿Se entiende? Sí. Profe, entonces, por lo que veo en la fórmula, siempre se supone la velocidad, digamos, del eje móvil, por decirlo así, como constante y la otra variable. Claro, pero siempre la composición son vectoriales. Acá en la página ahí le estoy mostrando como yo lo hice acá, el gráfico. Son variables. Perdón, vectoriales las composiciones. ¿Sí? Después, Sí. el problema es mucho más complejo, porque la velocidad del río, si yo no la considero constante y la tengo variable, hay muchas consideraciones, muchos ejemplos después que los utiliza la gente que hace estas simulaciones, donde puede considerar qué tipo. Acuérdense que cuando hemos visto la parte de hidrodinámica, el fluido puede ser estacionario, rotacional, turbulento, bueno, dependiendo cómo se describa esta velocidad. Acá nosotros lo estamos considerando constante, estamos haciendo una simplificación para poder demostrar que las velocidades o la velocidad resultante es una composición de los vectores y que las aceleraciones son los mismos vistos desde el punto de vista, valga la redundancia, desde la costa o la que tiene el propio sistema móvil. O sea, más allá del gráfico que nosotros tenemos acá, que es con vectores, el concepto es este. Las velocidades se deben considerar en forma vectorial.
¿sí? Y las aceleraciones son las mismas. Ese es el concepto de velocidad relativa. Es decir, si a ustedes les preguntan en un sistema donde qué sé yo, se encuentra en un ejemplo como este, ¿cómo sería la pregunta, ¿no? Si exprese cómo serían las aceleraciones en ambos sistemas, y bueno, tengo que saber que en ese caso las aceleraciones las tengo que indicar como que son las mismas. De igual magnitud, ¿qué es lo que dice acá? De igual magnitud y ¿qué más? Dirección. La misma dirección. ¿Cómo son las velocidades? El resultado de las velocidades es la composición vectorial. Entonces, acá están los desplazamientos. No me lo dicen, pero yo sé que el desplazamiento o la velocidad total es la suma de ambos desplazamientos. O sea, el B' va a tener la dirección del delta S'. La velocidad B tiene el valor delta S sobre delta T, que es lo que está expresado acá, y después dividido en el tiempo delta T. Digamos que es más complejo interpretar el gráfico que entender el concepto. Como les dije, este gráfico debería ser así, porque el único eje que se mueve es el X'. Este tendría que estar ahí y este tendría que estar ahí. Pero para que se entienda, para que no haya una superposición, los dejamos así para que se entienda que se está desplazando. Claro, ahí tendría una trayectoria, o sea, tendría un desplazamiento de traslación nada más, pero podría Claro, darse el caso de que rote o que pase otras cosas, ¿verdad? sí, lo podríamos recontra complicar o que esta velocidad 1 sea constante, como dije. Acá el concepto es entender que las velocidades o la velocidad resultante es una composición vectorial y la aceleración es la misma. ¿Mm? Sí. Bueno. Bueno, acá lo está expresando que las aceleraciones respecto de lo' serán, aunque sean medidas en diferentes sistemas, son iguales si las velocidades de un sistema con respecto al otro es constante. O sea, si esta U o la velocidad U del sistema no fuese constante, ya acá voy a tener problemas. Porque acá para que las aceleraciones sean iguales, la derivada de una constante es 0. Si esto no fuese una constante, las aceleraciones serían una composición vectorial también. ¿Alguna duda? No, por ahora. Bueno, voy a sacar este apunte. Bueno, ahora la unidad que sigue es la referida a las leyes del movimiento. Acá vamos a ir viendo el apunte. Acá hay que expresar o interpretar las leyes de la mecánica clásica, las leyes de Newton. Así que vamos a ir viendo y consultando ciertos conceptos
y el que ustedes no recuerden, pregunten. Hace referencia, como dije, las leyes del movimiento. Vamos a ver nosotros la parte de las leyes de la mecánica clásica, de las tres leyes de Newton, la dinámica, ¿no? Y para nosotros ahí se ve un ejemplo en donde tanto desde el curso de ingreso del seminario que hicieron, dijimos, bueno, nosotros vamos a llamarle a una acción, a un empujón o a jalar un cuerpo, ¿no es cierto? Le vamos a esa acción, después la representaremos con un vector, y ese vector va a ser después denominado fuerza, ¿no es cierto? Bueno, definimos después el vector, que es una cantidad que tiene para su definición módulo, dirección y sentido. Y luego, para el cálculo de los momentos, no solo es importante definir esas tres cantidades, sino el punto de aplicación. Bueno, acá se ve cómo se está jalando de un cuerpo y acá se lo está empujando, ¿no? Por eso aquí habla, en el lenguaje cotidiano decimos fuerza es un empujón o un tirón, es lo que está representado. Bueno, acabamos de decir que la fuerza es una cantidad vectorial, y esas fuerzas aplicadas a un determinado cuerpo, nosotros aprendimos a través del álgebra vectorial a hacer dichas composiciones. Esas composiciones las hicimos a través de qué métodos de resolución. ¿Con qué métodos yo resuelvo los sistemas de fuerza? O, por ejemplo, los sistemas de fuerzas se los reconocen como colineales, ¿sí?, concurrentes o sistemas de fuerzas paralelas. Bueno, hemos visto métodos gráficos y analíticos para resolver estos problemas. A ver, ¿cuál sería el método gráfico? Haciendo un diagrama. ¿Cómo? Con un diagrama de cuerpo libre. Miren, si yo en un examen pregunto con qué método resuelve un sistema de fuerza concurrente y me dice diagrama de puerto libre, no me alcanza el tamaño de la hoja para ponerle un 0. Discúlpenme que se lo diga así, pero si a esta altura, luego de haber hecho el seminario introductorio, luego de haber cursado todo un año la carrera y haber estudiado teóricamente, y no sé decir que un sistema de fuerzas concurrentes se resuelve por el método del paralelogramo o la poligonal, le pongo el 0 más grande que pueda dibujar sobre la hoja. Se lo digo así, no van a probar, sino a esta altura estamos repasando conceptos ya recontra conocidos. Es más, les estoy mostrando un gráfico. ¿Hay un diagrama de cuerpo libre acá? No. Hay una composición de fuerzas por un método. ¿Cuál es este método? El paralelogramo. Acá hay una composición que ya se conoce, ¿sí? No está dibujado el paralelogramo como se enseñó el método gráfico, pero en el curso de ingreso vimos para 2 vectores, método del paralelogramo, n vectores, método de la poligonal, ¿sí? Los sistemas colineales no hace falta resolver ningún sistema,
hay que sumarlos en una única dirección. Y los paralelogramos, las fuerzas paralelas, se resuelven en forma gráfica y en forma analítica a través de la relación de Stevin. Bueno, esto como ustedes están haciendo un repaso de la materia. Acá no voy a enseñarles yo a resolver un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, cuidado que los conceptos llevados al examen los puede traicionar, ¿eh? Así que al responder, prestar atención. Acá también tenemos, no necesariamente las fuerzas tienen que ser, como en este caso, ortogonales. ¿Sí? Acá está hecha la descripción de la fuerza descompuesta en dos ejes. Acá tenemos una fuerza también descompuesta en los dos ejes, pero tomando el cuerpo sobre una dirección de un plano inclinado que tiene un determinado ángulo. Entonces, como efecto, ustedes conocen que acá para dos fuerzas la resultante se resuelve por Pitágoras, pero las fuerzas totales aplicadas sobre el cuerpo, la sumatoria de las fuerzas sería la resultante. ¿Sí? Todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo, ¿sí? Esa sumatoria es la resultante. ¿Y qué es la resultante? A ver, ya que estamos en el tema. ¿Qué es la resultante? Supónganse la pregunta. Indique el concepto de fuerza resultante. A ver, ¿qué respondería? Es la suma vectorial de todas las fuerzas. No, eso es la respuesta de si dijera, explique analíticamente qué es la resultante. Sí, la sumatoria de todas las vectorial de todas las fuerzas. Yo le estoy pidiendo que explique conceptualmente qué es la resultante. ¿No podría ser que es la sumatoria de fuerzas que se aplican a un cuerpo? No, ¿No sería, es la fuerza necesaria que se debería aplicar al cuerpo? no. Ya llevo corregido 3. Los 3 no han aprobado. Otro más. Que es una fuerza equivalente a la suma de varias. No, esta es la definición que está escrita acá, analítica. La resultante es una fuerza que produce el mismo efecto sobre el cuerpo que la suma de las fuerzas que están aplicadas al mismo. Si no digo que la resultante produce el mismo efecto que la suma, no estoy diciendo nada. Después, si pregunto más específicamente, ¿y dónde considero la... ¿Qué pasó? Se le cortó. Changos, conteste, no lo gané enoja al profe. Cuidado con la respuesta. Vamos a ver si podemos... ¿Qué pasó con el anfitrión? A ver, participante.
Barrera me tiene que dar o Bergani. No, Barrera me tiene que pasar para que sea yo anfitrión. Ahí está. Volvemos. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo responder cualquier cosa? O sea, acá hay que responder concretamente. Si me preguntasen, ¿cuál es el punto de aplicación de la resultante? Y bueno, si yo tengo un cuerpo y lo subdivido en infinitas masas, cada una de esas masas tiene, M sub I tiene un peso, ¿sí? Entonces, ese peso lo puedo considerar concentrado ¿en dónde? El centro de gravedad. No, en el centro de masa, que puede o no coincidir con el centro de gravedad. ¿Y qué es el centro de gravedad y qué es el centro de masa? ¿Cómo se define el centro de masa? Es el punto del cuerpo donde se considera concentrada toda la masa. Bien. ¿Y el centro de gravedad? Sería el punto donde actúan todas las fuerzas sobre ese cuerpo. Exactamente, porque el peso de cada M sub I es la masa por G, M por G. Esas respuestas son correctas. Recuerden no confundir. Y si a mí me preguntasen la resultante, ¿dónde estaría aplicada como sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Y en el centro de gravedad yo tendría toda la sumatoria de las fuerzas aplicadas y la resultante que pase por ese punto. ¿Sí? ¿Con qué dirección? Y bueno, con la dirección resultante de la suma vectorial. ¿Y el equilibrante? Una fuerza de igual magnitud que la resultante, pero sentido contrario. Entonces, ahí estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de acciones, estamos hablando de, hemos recordado los sistemas de fuerza y ciertos conceptos que sí o sí nos llevan a tener en cuenta las consideraciones que hemos tenido cuando empezamos el curso de ingreso y después los hemos desarrollado. Que ustedes no los recuerden, no los hayan estudiado en su momento, no significa que no se puedan evaluar en esta instancia. Entonces hay que repasar y tener claro esos conceptos. Bueno, bajo esta premisa que nosotros tenemos que interpretar las leyes de la dinámica, digamos, la parte de las fuerzas y las leyes de la mecánica clásica, las leyes de Newton, la primera ley nos dice que en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo, a ver, más allá del dibujo acá, que alguien lo pueda explicar, ¿no? Sin tener que hacer referencia al mismo, sino a cualquier otro cuerpo. La primera ley que nos dice que cuando un cuerpo está con movimiento rectilíneo, ¿sí? O sea, con velocidad debido a que se le aplicó una acción, ese cuerpo se va a seguir moviendo en forma indefinida. Estamos suponiendo que la superficie, ¿cómo es? Está perfectamente pulida, o sea que no consideramos la fuerza de rozamiento,
O sea que no hay que seguir aplicándole una acción o una determinada fuerza para que el cuerpo siga en movimiento. Va a seguir como en un movimiento permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se oponga una fuerza. Hasta que se le coloque una fuerza o se considere en una acción contraria al movimiento. Por eso acá tenemos en las gráficas, tenemos cómo se le aplica una acción al cuerpo, a ese disco, que es lo que sucede en el juego, en la mesa que se juega, donde el aire hace que el disco no tenga contacto con la superficie y se movería en forma indefinida hasta que se le aplique una fuerza contraria. Por lo tanto, que el cuerpo se va a mover con una velocidad constante. ¿Sí? Ahora, si el cuerpo estuviese en reposo, el cuerpo va a seguir en ese estado, ¿no? Un estado de reposo. Y si se está moviendo, va a seguir con ese movimiento que se está observando en forma indefinida, siempre y cuando tenemos que hacer la aclaración de que no existe el rozamiento, ¿no? Ahora, la pregunta siguiente está referida a que este cuerpo está en reposo porque la sumatoria de la fuerza es cero. Ahora yo les pregunto, que la sumatoria de la fuerza sea cero, ¿es condición necesaria y suficiente para asegurar que el cuerpo está en equilibrio? Es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como siempre lo hemos hecho, hemos puesto de ejemplo esa reglita que colgamos del pizarrón y aparece una fuerza que le hace le produce una acción. La reacción no produce momento porque pasa por el punto de rotación. Entonces el cuerpo rota, aparece un tau, pero la sumatoria de la fuerza es cero. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? ¿O lo tengo que dibujar? ¿Lo puede dibujar, profe? Supongamos que acá yo tuviese un listón, una regla y la pinchase acá en el pizarrón. Si le aplico una fuerza por la primera, digamos, impresión, si esto está colgado y le aplico una fuerza, esto va a moverse. Pero acá hay una cierta distancia, R, y ustedes han aprendido a calcular en forma perpendicular a la fuerza y con el ángulo del tau. Por acá va a pasar, debe llamar F reacción, y esta F de acción. Esta F de reacción genera un tau igual a cero, porque el tau es fuerza por distancia. ¿Sí? Este tau de reacción, este tau de acción es fuerza perpendicular a la distancia, ¿sí? Y entonces para este sistema la sumatoria de la fuerza es cero, porque esta fuerza de acción es igual a la de reacción, ¿sí? Considerando la ley de Newton que dice que a toda acción le corresponde una reacción, pero la sumatoria de los tau
es distinta de cero. Entonces, esta condición, al no cumplirse, de que las dos sean cero, el cuerpo no está en equilibrio. Por lo tanto, como condición para que el cuerpo esté en equilibrio, es que la sumatoria de las F sea igual a cero y la sumatoria de los tau sea igual a cero. Esto es para que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Se entendió? Sí, profe. El cuerpo en equilibrio, puedo asegurarlo siempre en reposo, ¿no? Cuando la fuerza es cero, pero en equilibrio tenemos que considerar las cuplas también, condición necesaria y suficiente. Antes de ver la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que interpretar el concepto de masa. Y para ello vemos las experiencias de Mach. ¿Qué son las experiencias de Mach? Mach hizo una experiencia tomando dos cuerpos, los unió acá con este resorte, que acá me faltó dibujar más rueditas, ¿no? Este resorte. Y supónganse que yo lo comprimo, lo junto a los cuerpos A y B y lo suelto a esos carritos. ¿Qué va a pasar? Se van a acelerar. Entonces aparece la aceleración a su A y la aceleración a su B. Bueno, esas aceleraciones yo las puedo medir en una experiencia, por eso se llama estas experiencias de Mach, y esto es cada vez que se hace algo en forma experimental, se evalúan los resultados, y en este caso, muchas veces se hace esta experiencia, de tal manera de, por ejemplo, con el mismo resorte, comprimir en distintas longitudes. Otra es los mismos cuerpos, sin cambiar, por supuesto, el cuerpo, lo que se hace es cambiar los resortes. Resortes más rígidos, menos rígidos, y se van midiendo esas aceleraciones. Lo que se observa en estas experiencias es que la relación entre las aceleraciones, fíjense que tiene un signo negativo porque las aceleraciones tienen sentido contrario, pero en su módulo, esas constantes, cada una de estas experiencias que se realiza, se ve que esa constante coincide con la relación de las masas, ¿sí? Y a partir de esta relación de las masas, se infiere de que operacionalmente esa masa del cuerpo que nosotros consideramos y definimos, cuando yo les pregunto, ¿qué es la masa qué es lo que representa la masa en la física? A ver, ¿qué representa la masa en la física? Lo primero que dicen es la cantidad de materia. Otro cero así de grande para el que responde así. ¿Por qué? ¿Qué representa la masa en la física? ¿Qué representa la masa en la física? La magnitud. Otro cero de grande, pero más grande todavía. Me acuerdo que lo explicó, pero no me acuerdo qué era. Una cantidad Meca. de más. Otro cero de Una grande. cantidad de materia. Ya lo dije.
No vayan a contestar qué es la cantidad de materia. Lo primero que responden. No es eso. Estoy preguntando qué representa en la física. Si les dijera en la química, ¿qué representa la masa? Bueno, sí. La cantidad de materia que tengo, tantas La moléculas. propiedad inercial de los objetos. Ah, ahora me gusta. Es la inercia, la masa representa la inercia que tiene un cuerpo para salir de su estado de reposo. Me he cansado de hacer el ejemplo. ¿Qué cuesta más, empujar un camión de 10 toneladas o un Fiat 600? ¿Qué cuesta más, frenar en una bajada, el camión de 10 toneladas o el Fiat 600? ¿A cuál le tengo que aplicar menos fuerza de frenado? Y al Fiat 600 porque tiene menos masa, viene con menos inercia. Pero lo primero que dice, ¿qué es la masa? La cantidad de materia. En la física, la masa no representa la cantidad de materia. Representa la inercia que tiene un cuerpo para sacarlo de su estado de reposo. Bueno. Entonces, con estas experiencias se define operacionalmente la masa y se llega a una expresión archiconocida por la segunda ley de Newton, como la segunda ley de Newton, donde quedan relacionadas la masa, a través de esta experiencia, la masa y la aceleración que adquiere. Y es ni más ni menos que la fuerza. ¿Pero qué fuerza es esta? Vectorial. No. Eso es como un Cuando yo momento. escribo F igual a M por A, esta F, ¿qué está representando? Momento. No. Otro cero. La fuerza que se tiene que realizar para sacarlo de ese estado de inercia. No. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Yo no la escuché. Yo escribo segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Esta fuerza que está ahí puesta, ¿qué representa? Nos hemos cansado. ¿No es la fuerza necesaria para sacar al objeto del reposo? No. Nos hemos cansado de decir que la fuerza igual a la masa por la aceleración, que esta fuerza representa la sumatoria de todas las fuerzas externas que están aplicadas al cuerpo. Un cuerpo tiene fuerzas externas que pueden ser N fuerzas, pero a su vez tiene moléculas, está compuesto donde hay fuerzas de interacción, fuerzas internas. Estas no son F1, F2, F sub I, F sub N, la sumatoria de todas las fuerzas externas aplicadas al cuerpo. Y llegado a este punto, se dan cuenta que no saben la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Y eso conceptualmente no se puede perdonar, porque lo vemos durante todo el año. O ustedes cuando aplican la segunda ley de Newton toman a este cuerpo una sola fuerza. ¿Qué hacen acá? Aplican para encontrar, según lo que pide el problema,
consideran todas las fuerzas que están aplicadas al cuerpo. No consideran una sola fuerza. Bueno. Segunda ley de Newton, en términos de vectoriales, ¿sí? Las componentes en X, en Y, masa y peso, recién los hemos redefinido de acuerdo a lo que nombró la compañera, para ubicar o entender el concepto de centro de gravedad, la definición de peso, centro de gravedad y centro de masa. Acá vamos a dejar para la próxima clase completar el concepto de qué es lo que es la masa inercial y la masa gravitatoria. Y bueno, los sistemas de unidades, ya esto. Y cómo varía la gravedad según la ubicación. O sea, esto es una... Bueno, la tercera ley de Newton ya la hemos nombrado acá, en la acción y reacción. ¿Y qué otra cosa? Bueno, lo de equilibrio, con las expresiones en las distintas componentes. Y ya nos vamos a abocar en la próxima clase al concepto de rozamiento, para hablar de la fuerza de rozamiento y de los coeficientes de rozamiento, que sería lo que nos queda acá en rozamiento, los coeficientes, y qué más, los distintos coeficientes, y nada más. Y bueno, la fricción por rodadura, que solamente es un concepto que disminuye la fricción en 10 veces. La roto con un ejemplo de rototraslación. O sea, el viernes terminaríamos con esta unidad que es la de leyes de movimiento, y ya comenzaríamos con trabajo y energía. El lunes veríamos energía potencial y conservación de la energía, y ya el miércoles el parcial, número 2. Chicos, como les dije, todas las cosas que estamos viendo es un repaso de lo que ya se dio durante todo el año. Tienen todos los apuntes. De nada sirve que yo revise y les dé las cosas nuevamente si ustedes no se sientan a estudiar, a leer, a expresar las cosas correctamente. Porque imagínense que en esta tarea que hemos hecho hoy, en un cuestionario multiple choice, hubiesen estado las preguntas que defina qué es lo que es la masa, qué es el centro de gravedad, qué es lo que es el centro de masa, y todas las preguntas que hemos hecho hubiesen marcado cualquier cosa. Entonces, esto saben ustedes que es un programa de 7 semanas, pero yo doy una unidad y mañana la tienen que leer. Doy una unidad y la tienen que leer y repasar los conceptos. Que no sepan que los sistemas de fuerza, cómo se resuelven, otro error que hemos cometido. Ya son cosas que hemos visto en el seminario introductorio. Entonces, en el teórico, en las respuestas teóricas, ustedes, por estos errores de concepto, pueden cometer errores que no se van a permitir, porque son definiciones. Entonces, no puedo ir un estudiante de ingeniería, supónganse cualquiera, de cualquiera de las ingenierías,
a no saber cómo se resuelve un sistema de fuerza. Que no se acuerden cómo se resuelve un sistema de fuerzas paralelas en forma analítica, bueno, la demostración de la ley de Stevin, de la regla de Stevin, eso es anecdótico. Voy a cualquier apunte o libro y la veo y lo resuelvo. Pero el método del paralelogramo, la poligonal, es como no saber Pitágoras. Bueno, estudien, por favor, lean. ¿Estamos? Bien, profe. Nos vemos el viernes. Hasta luego, profe. Vuelvo aguarden un segundito, vuelvo a repetir. Siempre la primera pregunta de la clase siguiente es: ¿qué dudas hubo de lo que vimos en la clase anterior? Si no leen y no plantean dudas, no esperen resolverlas en el parcial. ¿Mm? Nos vemos el viernes. Hasta Nos luego, vemos, profe. profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.